Hoy vamos a dar el tema 22 de física y química. Nos vamos a encontrar con el bloque uno, que vamos a hablar sobre la actividad científica, el bloque 2 sobre la materia, el bloque 3 en los cambios, el bloque 4 movimiento y fuerzas y el bloque 5 energía. Bueno, empezamos con el bloque uno. Etapas del método científico. Pues empezaremos por el planteamiento del problema, realización de hipótesis inicial, recogida de datos, análisis de datos, comparación con hipótesis inicial, generalización de los resultados y la conclusión. Medidas de magnitudes. Pues tendremos varias, como por ejemplo la magnitud y la unidad. La magnitud es la propiedad de los cuerpos que se pueden medir. Por ejemplo, la temperatura, la masa, el volumen, la velocidad, el peso, etc. Y la unidad es la cantidad que se adopta como patrón para comparar cantidades de la misma especie, es decir, es una cantidad estandarizada. Existen unas unidades básicas dentro del sistema internacional. Unidades básicas fundamentales. Pues por ejemplo, tenemos de longitud, tenemos metros, que se mide, que es el símbolo M, tenemos masa, que es el kilogramo, que es el símbolo kg, el tiempo, que es el nombre segundo, símbolo S, intensidad de corriente eléctrica, amperios, A, temperatura, Kelvin, cantidad de sustancia, el mol, y intensidad luminosa, que es la candela y ese símbolo es CD. Bloque 2. La materia. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Tipos de propiedades de la materia. Tenemos dos tipos, las generales y específicas. Las generales son comunes a toda la materia y no permiten diferenciar una sustancia de otra. Y las específicas son propias de cada sustancia y sirven para diferenciar unas de otras. Existen cuatro tipos de estados de agregación: sólido, líquido, gaseoso y plasmático, siendo los tres primeros los más conocidos. Cambios de estado. Cambio de estado, transformación física de la materia sin modificación de su composición. Pues por ejemplo, de líquido a sólido, solidificación; de sólido a gas, sublimación; de gas a líquido, condensación; del líquido a gas, vaporización; de gas a sólido, cristalización; y de sólido al líquido, fusión. Esos serían pues todos los cambios que tendríamos. Modelo cinético molecular. La materia puede encontrarse en forma discontinua o en partículas. Nos podemos encontrar en discontinua, partículas, fuerza de atracción o fuerza de repulsión. La discontinua está formada por un número de partículas separadas entre sí. Las partículas se encuentran en continuo movimiento por las fuerzas de repulsión y atracción. Fuerza de atracción, cohesión, tienden a mantener unidas entre sí las partículas de la materia. Fuerzas de repulsión tienden a dispersar las partículas y a alejar entre sí. Según su estado predominan un tipo de fuerzas u otras. Gas, repulsión, atracción; líquido, repulsión, atracción. Bueno. Ley de gases. Ley de Boyle. Temperatura igual a constante. Al aumentar la presión disminuye el volumen. Ley de Charles. Presión igual a constante. Al aumentar la temperatura aumenta el volumen. Ley de Gay-Lussac. Volumen igual constante. Al aumentar la temperatura aumenta la presión. ¿Ves? Aquí vemos ley de Boyle, ley de Charles, ley de gas y sus fórmulas. Mezclas de especial interés. Disolución. Mezcla homogénea de dos o más sustancias formadas por un soluto y un disolvente. El soluto, componente que se encuentra en menor proporción y se disuelve en la mezcla. Disolvente, componente que se encuentra en mayor proporción en la disolución. Disolución acuosa. Es disolvente, es agua. Aleación. Combinación de dos o más metales o no metales dando lugar a un nuevo material con propiedades diferentes. Está formado por agentes de aleación y metal padre. Metal padre es el metal principal, también se llama metal de base. Agentes de aleación. Resto de componentes de aleación. Se encuentran en menor proporción. Coloide. Mezcla heterogénea formada mínimo por dos fases: dispersora y dispersa. Fase dispersora
Fase de dispersión, medio dispersante, la sustancia donde se encuentran las partículas distribuidas. Fase dispersa, similar al concepto de soluto. Estructura atómica. Un átomo nos encontramos en tres partes. El átomo, cantidad menor de un elemento químico que tiene existente propia y es indivisible, se encuentra formado por un núcleo, protones y neutrones y una nube de electrones. El número atómico Z hace referencia al número de protones que tiene su núcleo. Número másico A hace referencia a la suma de protones y neutrones que tiene un átomo. En átomos neutros y el número de protones es igual al número de electrones. Los átomos pueden perder o ganar electrones cargándose positivamente o negativamente. Catión es un ion positivo, es decir, el átomo pierde electrones y adquiere carga positiva. Y anión es un ion negativo, es decir, el átomo carga electrones y adquiere carga negativa. Cuando el átomo está cargado, el número de protones no es igual al número de electrones, de forma que catión, electrones igual protones menos carga. Y anión, electrones igual protones más carga. Isótopo. Son átomos del mismo elemento químico que tienen el mismo número atómico pero distinto másico. Es decir, mismo número de protones pero distinto de neutrones. Aquí tenemos modelos atómicos. John Dalton en 1808. John Thomson, modelo pastel de pasas, 1904. Rutherford, 1909, modelo nuclear. Nuberhoff, 1013, modelos de niveles de energía. Y Schroeter, modelo nube de electrones. Dalton propuso la primera teoría atómica. Consideraba que el átomo es una esfera sólida. No se conocía la existencia del electrón ni del protón. Thomson, para él, el átomo era una bola maciza cargada positivamente donde los electrones estaban incrustados. Rutherford, el núcleo del átomo era el centro donde los electrones orbitaban a su alrededor a gran velocidad. El núcleo era muy denso, cargado positivamente y pequeño. La carga positiva de los protones era compensada con la carga negativa de los electrones. Bohr detalló un modelo basado en los niveles de energía. Los electrones se mueven a gran velocidad de forma estable a una distancia del núcleo con una energía definida. Los electrones pueden pasar de un estado superior de energía, absorbe, o a un estado inferior, emite en forma de fotón. Modelo mecánico cuántico del átomo. Schroeter. Es el modelo actual. El electrón se comporta como una onda estacionaria en una nube electrónica. Unión entre átomos. Moléculas. Es una agrupación de átomos formados por un número definido. Puede ser átomos iguales o átomos diferentes. Cristales. Compuesto formado por un número variable y generalmente grande de átomos formando agrupaciones ordenadas en el espacio como redes tridimensionales. Y UPAC, Unión Internacional de Química Aplicable y Pura. Es un organismo internacional encargado de elaborar las normas y recomendaciones relativas a la nomenclatura química. Tipos de fórmula. Pues tenemos fórmula empírica, fórmula molecular, fórmula desarrollada y fórmula estructural. La fórmula empírica expresa los elementos que constituyen la molécula y proporcionan en la que se encuentran. Fórmula molecular. Indica el número total de átomos que hay en una molécula. Fórmula desarrollada. Señala gráficamente cómo están unidos los átomos que constituyen la molécula. Fórmula estructural. Permite observar la distribución espacial de los átomos que forman la molécula y geometría de los enlaces. Bloque 3. Los cambios. Cambio físico. No varía la naturaleza de la sustancia, no se forman otras nuevas. Cambio químico. Varía la naturaleza de la sustancia, es decir, se pasa de unas iniciales a otras finales totalmente diferentes y por tanto con propiedades distintas. Reacción química, proceso por el cual se forman sustancias nuevas llamadas productos a partir de unas iniciales llamadas reactivos. Química en la sociedad y medio ambiente. Efecto invernadero. El fenómeno por el que la energía solar recibe en cada momento por la Tierra que proviene de la radiación solar natural no puede volver al espacio. El principal problema surge cuando la atmósfera tiene gran cantidad de dióxido de carbono, CO2, o de otros gases que retienen la radiación infrarroja, reduciéndose a la emisión de calor hacia el espacio exterior, existiendo un sobrecalentamiento de la Tierra. Este problema se denomina incremento del efecto invernadero. Capa de ozono. Describe la zona de mayor concentración de moléculas de ozono, O3, en la estratosfera.
El ozono es un gas que se forma a partir de oxígeno y absorbe radiación ultravioleta procedente del Sol. El principal problema surge cuando ciertos gases destruyen el ozono presente de forma que una mayor cantidad de radiación ultravioleta atraviesa la atmósfera llegando a la superficie dañando a los seres vivos. Lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación atmosférica. Se produce cuando las emisiones contaminantes de las fábricas, automóviles o calderas de calefacción entran en contacto con la humedad de la atmósfera. Estas emisiones contienen óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de azufre, que al mezclarse con agua se transforma en ácido sulfuroso, ácido nítrico y ácido sulfúrico. Este proceso también sucede de forma natural a través de las erupciones volcánicas. Estos ácidos provocan graves daños a los seres vivos. Bloque 4. Movimientos y fuerzas. Fuerza. Toda acción capaz de modificar el estado de un cuerpo al someterlo a una aceleración. Es un vector, por tanto tiene dirección y sentido. Fuerza igual masa por aceleración. Por acción. Tipos de fuerza. Peso, P, W, aceleración de la gravedad, P igual M por G. Fuerza normal. Es una fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Fuerza de tensión. Aplica sobre un cuerpo elástico que tiene que producir una tensión. Fuerza de rozamiento o fricción. Surge por el contacto de los cuerpos o apuesta de movimiento. Fuerza gravitatoria es una fuerza de atracción entre dos cuerpos diferentes de sus masas y la distancia entre ellas. Tipos de fuerza. Fuerza elástica, ejercida por cuerpos elásticos que reaccionan contra la fuerza deformadora por recuperar de su forma original. Fuerza centrípeta, está dirigida hacia el centro de curvatura del camino, mantiene el objeto en movimiento con una velocidad uniforme y una trayectoria circular. Fuerza centrífuga es la fuerza aparente hacia fuerza de una masa cuando gira. Fuerza eléctrica actúa sobre partículas con carga eléctrica, depende de las cargas y la distancia que existe entre ellas. Fuerza nuclear fuerte se encarga de mantener unidas las partículas de la materia. Y fuerza nuclear débil actúa en distintas subatómicas más fuerte de la gravedad. Velocidad media, cociente del incremento del desplazamiento e incremento del tiempo. Velocidad instantánea, velocidad que tiene un móvil en un instante de tiempo específico, en un punto de la trayectoria. Y aceleración, mide la variación de la velocidad con respecto al tiempo de idea de lo rápido que varía la velocidad. Y ya para finalizar tenemos el bloque 5, que nos define la energía, julio-caloría y frigoría. La energía es la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo determinado, se mide en julio. Julio es la cantidad de trabajo realizado por la fuerza constante de un newton al desplazar el cuerpo de un kilogramo con distancia de un metro. Caloría es la energía necesaria para elevar la temperatura a 1 grado centígrado de 1 gramo de agua. Y frigoría es la energía necesaria para disminuir la temperatura 1 grado centígrado de 1 gramo de agua. Energía cinética es la energía de un cuerpo en movimiento dependiente de la masa y la velocidad. Energía potencial, energía asociada a un campo de fuerzas, depende de la masa del objeto. Energía mecánica, suma F y EP, es constante cuando no hay fuerza de rozamiento ni trabajo externo. Energías renovables son inagotables, su generación es continua, tiene poco impacto ambiental. Energías no renovables se agotan al ser consumidas, disminuyen sus reservas. Electricidad y circuitos eléctricos. Corriente eléctrica, desplazamiento continuo de electrones entre dos puntos. Circuito eléctrico, red de trayectoria cerrada por la que circula una corriente eléctrica formada por un generador, receptor, conductor y elemento de control. Los circuitos pueden estar en serie, paralelos o mixtos. Nos encontramos generadores, receptores y elementos de control. Los generadores empujan las cargas por el circuito, es decir, mantienen la diferencia de potencial entre dos puntos. Receptores transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía. Elementos de control permiten controlar el paso de corriente eléctrica. Y ya para finalizar tenemos la ley de Ohm, que la conocemos bastante, de haber estudiado ya electricidad. Nos define aquí, se puede definir la ley de Ohm como la intensidad de corriente que atraviesa un circuito, siendo directamente proporcional al voltaje o tensión e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Como vemos aquí, V es igual a I por R, que significa voltios es igual a intensidad por resistencia. También lo podemos hacer si tenemos la intensidad y dividimos tensión por resistencia. Y igual que la resistencia podemos dividir tensión por intensidad.
Un saludo desde México. Dale la campanita, mi niño.